Cordial saludo. El grupo conformado por Cristian Emilio Guerrero Córdoba, Ana María Lemus Granados, Verónica López Romero, de la asignatura de Toxicología y Epidemiología Alimentaria de la especialización de Sistemas de Calidad e Inocuidad de Alimentos, en el marco de la actividad número 2 de la asignatura sobre estudios toxicológicos o tipos de estudios toxicológicos, vamos a hacer nuestra presentación sobre una molécula que, que hoy día y desde 2005 aproximadamente nos ha dado de qué hablar en el tema de inocuidad. Y esta sustancia tóxica es la acrilamida. Lo que vamos a hacer es presentarles nuestra aproximación sobre los efectos tóxicos de la acrilamida basados en nuestra revisión bibliográfica utilizando los recursos de la universidad, los recursos bibliográficos, y específicamente el artículo que nos suministró la profesora sobre exposición a acrilamida en productos alimenticios de Turquía, y una tesis de maestría de la Universidad Nacional de Colombia que fue desarrollada por un ex compañero de INVIMA, Wilson Barón, en el cual hay un estudio de dieta total para sacar conclusiones y algunas recomendaciones sobre la gestión que podemos hacer con este tipo de intoxicación por acrilamida. ¿Listo? Entonces, esta diapositiva nos muestra cuál es la hoja de ruta que vamos a tomar. Vamos a hablarles un poco sobre cuál es el origen de la acrinamida en los alimentos, cuáles son las implicaciones cuando está presente en los alimentos y cómo llega a los alimentos en realidad, qué pasa con ese metabolismo, qué tipos de intoxicaciones pueden darse con la acrinamida, los efectos y los síntomas que se encuentran con estas intoxicaciones, eh, frente al tema de evaluación de riesgo por enfermarse por acrilamida que se puede hacer, y vamos a tener un marco de referencia al contenido de acrilamida en los alimentos. Y vamos a analizar los ejemplos que les había hablado en la diapositiva anterior sobre la intoxicación, o sea, el caso de Turquía y el caso de la investigación de maestría por estudio de dieta total desarrollada en la Universidad Nacional. Y vamos a ver cuáles son las opciones de gestión que tenemos con esta problemática. Finalmente, para darles unas conclusiones y recomendaciones. Bueno, entonces, ¿qué es la acrilamida? La acrilamida es un compuesto, como su nombre indica, del grupo de las amidas, es un alqueno, un doble enlace, que es muy soluble en agua y que se forma naturalmente por las reacciones de Maillard en los alimentos. Es decir, la reacción de Maillard es la reacción entre los carbohidratos y los aminoácidos que se encuentran libres dentro de los alimentos y dan como productos glucosilaminas. Esa reacción se da y se produce alrededor de los 120 grados centígrados. Esto es importante para tener en cuenta cuando vamos a tener las opciones de control o posible control durante la gestión que nosotros podemos dar como tomadores de decisión. Entonces, este tipo de compuestos se producen fácilmente durante los procesos de horneado, de asado o cuando se fríen los alimentos. ¿Ya? Este es un compuesto de bajo peso molecular, es, como les decía, hidrosoluble y tiene una alta polaridad. O sea, viaja fácilmente durante todo el torrente sanguíneo cuando se forma, y pues va a aumentar fácilmente su absorción. Otro tema es que si lo vemos, dentro de la industria química tienen múltiples usos en la industria del papel, los textiles y la industria cosmética. Y de hecho, cuando se cicla, o sea, cuando se polimeriza, perdón, da la poliacrilamida, que eran las que se utilizaban en los filtros iniciales de agua durante el tratamiento de agua. O sea, hace mucho tiempo teníamos una exposición al agua potable que tomábamos por los filtros que están prohibidos, como para que lo tengamos en cuenta. Entonces, resumen, se forma, no viene contaminado. No es que esté en todos los alimentos, no. Los alimentos tienen los carbohidratos y los aminoácidos que se encuentran, reaccionan en la reacción de Maillard y se forman, ¿vale? Esto es una reacción de glucosilación. ¿Listo? Entonces, esa es una de las rutas que se forman y eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Y es a partir de los 120 grados centígrados. ¿En qué productos se pueden encontrar? Pues claramente en todos los que se deriven de ese tipo de reacciones. Entonces, papas fritas, pan, galletas, café, panela y otros productos como los cereales. Entonces, el tema con este compuesto es que a pesar de la evidencia de los efectos secundarios que tiene o de los efectos deleterios de la acrilamida en la salud de la población, los organismos internacionales aún no han definido los límites toxicológicos, o sea, no tiene un límite máximo establecido de presencia, tiene una recomendación.
¿Y por qué dicen eso? Porque aducen o saluden más bien, que tienen que realizar más estudios para poder establecer los límites obligatorios. Sin embargo, establecen unas recomendaciones para la industria alimentaria que, pues obviamente la finalidad de reducir al mínimo la formación de este tipo de este tóxico, de la acrilamida, en los alimentos que se encuentran como críticos. ¿Listo? Entonces, ¿cuáles son las implicaciones que tiene? Pues ya habíamos visto que papas fritas, eh, los productos de horneado o bakery products, estos alimentos desarrollan características físico-químicas y organolépticas que los hacen apetecibles. Es decir, a nosotros nos gusta la crocancia de los snacks, nos gusta el color dorado y eso es lo que le da sabor. O sea, el problema no es que la tenemos que quitar de todo, el problema es cuánto puede quedar dentro de los alimentos. ¿Listo? El tema es que desde 2005, JECFA hizo un estudio y dijo que había riesgo para la población y desde ahí se han venido realizando más estudios toxicológicos orientados prácticamente a estudios crónicos y no agudos, ya vamos a ver por qué, sobre este tóxico. El Centro de Investigaciones sobre Cáncer, el IARC, pues lo clasifican dentro del grupo 2A, como ya sabemos, como lo hemos visto en clase, eso lo clasifica como un probable carcinógeno para el ser humano y esto es porque se han observado efectos cancerígenos en efectos en animales de experimentación, lo que demuestra de que probablemente puede causar cáncer en humanos. Y muestran que diversos estudios en ratas demuestran un aumento en la incidencia de tumores malignos en los órganos sexuales, en testículos, glándulas mamarias, en la tiroides y adrenales. Y estudios de cohortes realizados en humanos realizan la exposición de la acrinamida y la asocian a cáncer renal, cáncer pulmonar, cáncer endometrial, cáncer de ovarios y a cáncer en la cavidad oral. ¿Listo? Posible carcinoma. ¿Listo? Dentro de los efectos tóxicos que tiene, dice que tiene problemas cardiovasculares, efectos adversos neurológicos y que también a partir de ese consumo puede romper la barrera placentaria, o sea, pasar la barrera placentaria, no romper, sino la pasa y puede llegar a los fetos. Entonces, ¿qué ocurre en el metabolismo? Eh, Luego de la ingesta y debido a las características fisicoquímicas que dijimos, este, la acrilamida se absorbe rápidamente a lo largo del tracto gastrointestinal. Y debido a que es un compuesto altamente biodisponible, porque es pequeñita y además de eso es porque es bastante hidrosoluble. Esto se distribuye rápidamente por la vía sanguínea y puede ser detectada en el timo, el hígado, los riñones y en la leche materna. El metabolismo de la acrilamida ocurre principalmente en el hígado a través de dos reacciones. La epoxidación que ocurre como consecuencia de la primera reacción a nivel hepático, donde se transforma por acción del citocromo P450 en glicidamida. Y otra reacción es la reacción de conjugación del glutatión, catalizada por la glutatión S-transferasa. Y entonces vemos que tanto la acrilamida como su metabolito, la glicidamida, forman adductos estables en la hemoglobina, lo que se lo puede utilizar como unos biomarcadores para demostrar la exposición a este tóxico. Y por otra parte, la glicidamida forma ductos con el ADN, lo cual explica el efecto genotóxico. Pegarle al ADN y así, una toxicidad genética directa. ¿Listo? Eso es lo que ocurre en el metabolismo. Bueno, frente a los tipos de intoxicación con la glicidamida, claramente hay un tema y es que eh, afecta principalmente al sistema nervioso y al aparato reproductor. Pero estos tipos de estudios de exposición se han hecho en temas de seguridad social y en el trabajo. Es decir, a gente que trabaja dentro de la industria que lo utiliza como precursores dentro de la industria química. Es decir, no es que es por ingesta, que es lo que estamos abordando acá. Por eso es que estos estudios agudos es por exposición ambiental, ¿ya? En el trabajo. Y ahí es cuando vemos que los trabajadores cuando se exponen a esto tienen efectos en el sistema nervioso como debilidad muscular, adormecimiento de manos y pies, inestabilidad en la coordinación y demás. Y lo que ocurre es que claro, mucha gente trabaja, tiene niveles de exposición muy altos, pero normalmente la población no se va a exponer a esas concentraciones y esos efectos no los vamos a ver. Por lo tanto, los efectos y los estudios que vemos, no solamente ocupacionales, sino son unos estudios de intoxicación crónica, ¿vale? Claro, ¿de dónde viene la intoxicación? Es una intoxicación, pues no una intoxicación, ¿de dónde viene el ingreso al sistema de los humanos? Pues obviamente es involuntario cuando
las personas consumen alimentos en los cuales se produjo la reacción de Maillard y está la acrilamida presente. Pero es involuntario, claramente. Crónico es que esto puede ser cuando se consume regularmente alimentos ricos en acrilamida, o sea, muchos fritos, galletas, pan tostado, café, y eso conlleva a una acumulación gradual de este compuesto en el cuerpo y los riesgos de efectos se ven a largo plazo, como las enfermedades hepáticas, la neurotoxicidad o el cáncer. Entonces, esto es lo mismo que les había dicho en esta diapositiva. Estos efectos de náusea, vómitos y de dolor abdominal, diarrea, se presentan cuando la intoxicación es aguda, o sea, cuando ya es mucho y se da en los trabajadores que están en exposición constante a este tipo de compuestos, a este compuesto. Pero no vamos a ver esto porque comiste bastante papas, papas fritas o mucho ponqué, no, eso no se va a presentar por la actividad. Entonces, reiteramos, eh, son estudios crónicos, estudios de toxicidad. Bueno, esto es la distribución que dijo Jekfa en el 2005, que cuál era el aporte. Entonces, más o menos del 16 al 30% las papas fritas, del 3 al 39% el café, del 10 al 20% en las galletas, del 10 al 30% en pan y un 6 al 46% de las papas fritas. Claramente, esto depende de la frecuencia de ingesta de este tipo de alimentos. Entonces, ¿qué ocurre en la evaluación de riesgo para la posibilidad de enfermarnos por la ingesta de acrilamida? Entonces, ya les había dicho que depende de la frecuencia y la cantidad del consumo y la evidencia científica dice que el riesgo subyacente que tiene esto es por una ingesta crónica. Entonces, la evaluación de riesgo de enfermarse por acrilamida en los alimentos está determinada por la cantidad de la acrilamida en los alimentos, claramente. Y, y por eso ellos tienden a establecer cuáles son los límites de exposición seguros basados en la normatividad. O sea, como las concentraciones varían tanto y los estudios no han acordado, lo que han establecido es que dieron unas recomendaciones en algunos productos para que de manera voluntaria la industria regule, o sea, la industria se autorregule y que esas concentraciones no se pasen. Ahora, ¿qué han dicho? Por ejemplo, esto, cuando la colocamos en rojo, es que miren la coloración de los alimentos. Prácticamente se encuentran carbonizados. En amarillo puede que tiene una concentración media y en verde es que, miren, tiene una crocancia, tiene una coloración en donde no hay tanta presencia del tóxico. Es decir, le están diciendo a la gente, mire, no fría, no hornee tanto su producto para que le dé una coloración como la que se encuentra en el semáforo rojo, más bien quédese en el semáforo verde con este tipo de coloración que le va a permitir no exponerse tanto a este tipo de compuestos. Entonces, ¿cuál es el riesgo? El riesgo es que eh, la población vulnerable son las embarazadas, las lactantes, que ingieren este tipo de alimentos y lo pueden pasar a su feto o al niño o al bebé que se encuentra lactando. Esto es lo mismo que le habíamos dicho, que son los productos de riesgo asociado, que es la glicidamina, que da la genotoxicidad y es la que le da la relación con el cáncer. Como les había dicho, el marco de referencia normativo que se encuentra, cada país ha dado a nivel mundial diferentes estudios y lo que han establecido es unos límites de recomendación. No son límites máximos permitidos como se encuentran en otro tipo de analíticos, con otro tipo de tóxicos. Lo que te dicen es que, por ejemplo, para las papas fritas, el nivel de referencia para consumir está alrededor de 500 microgramos por kilogramo. Pero entonces le dicen a la industria, hey, no produzca hasta allá, porque imagínate, 500 microgramos por kilogramo, ¿cuánto está dando si lo multiplicamos por el peso? Y hay que tener en cuenta que hay un nivel de dosis máxima permitida, de acuerdo a los estudios de toxicidad, que está alrededor de los 100 microgramos por kilogramo al día. Entonces, todas estas entidades han establecido niveles de dosis máxima permitida, pero recomendados, no son obligatorios. Luego de ver esta introducción, mis compañeros les van a explicar sobre los estudios particulares, los estudios toxicológicos particulares que hicimos revisión, o sea, el estudio de exposición de acrilamida en Turquía y el de la tesis de maestría de la Universidad Nacional de Colombia. Los dejo con mis compañeros. Para el ejemplo 1, se realizó una evaluación de riesgos de exposición a acrilamida por el consumo de pan en Turquía. Este tipo de estudio fue observacional analítico, ya que se analizaron los datos existentes sobre los niveles de acrilamida en diferentes tipos de pan comercializados en Turquía y se evaluaron los riesgos asociados con su consumo en la población.
Para este estudio no hubo intervención ni manipulación de variables por parte de los investigadores. Simplemente se observaron las relaciones entre la exposición a esos compuestos y los posibles efectos en la salud. Análisis de los niveles de acrilamida en el estudio. Para acrilamida, se detectaron niveles máximos de hasta 130 microgramos sobre kilogramo en pan blanco semi-industrial tradicional. Los resultados del estudio muestran que los niveles de acrilamida fueron relativamente similares entre los diferentes tipos de pan, sin diferencias significativas. Sin embargo, los niveles de acrilamida en panes semi-industriales tradicionales fueron significativamente más altos que en los panes industriales. Riesgos para la salud y población más vulnerable. Bueno, los riesgos asociados para la salud, según los estudios que se han realizado para acrilamida, pueden ser mayor riesgo de cáncer, un impacto negativo en sistemas reproductivo y nervioso e irritaciones en ojos y piel. Como se observó en el estudio, el grupo más vulnerable comprende las edades de 15 a 18 años, que son los más afectados. La gravedad en los problemas de salud: se debe tener precaución en el consumo de pan para evitar la exposición excesiva que podría ocasionar problemas graves en la salud. Conclusiones. El estudio encontró altos niveles de acrilamida en varios tipos de pan turco, lo que plantea preocupaciones sobre la salud pública. Especialmente los adolescentes de 15 a 18 años parecen ser los más vulnerables. Los hallazgos sugieren un riesgo significativo para la salud en la población turca en general. Se recomienda precaución en el consumo de pan y la adopción de medidas preventivas para reducir los riesgos asociados con la exposición a la acrilamida. El segundo ejemplo que vamos a presentar sobre la acrilamida es el estudio de consumo en alimentos bogotanos. Este trabajo nos presenta una metodología analítica para la cuantificación de acrilamida en diferentes matrices en estudio y nos permite conocer el nivel de exposición de la población bogotana al contaminante y así poder encaminar esfuerzos correspondientes a la mitigación del riesgo. Los objetivos del estudio fueron estimar el nivel actual de acrilamida presente en algunos grupos de alimentos de importancia en la ciudad de Bogotá, estimar el nivel actual de la exposición a la población bogotana a la acrilamida. Los alimentos seleccionados fueron papas a la francesa, papas fritas snack, café, galletas, pan, panela y frituras como empanada, arepa de huevo y pastel de yuca. La evaluación de la exposición se tomó de los datos de consumo de alimentos de la Encuesta Nacional de Situación Nutricional del Instituto Colombiano del Bienestar Familiar del año 2005 y asimismo se tomaron de la entrevista recordatorio de 24 horas a personas de entre 2 y 64 años. Se seleccionaron alimentos representativos a la exposición de la acrilamida. Se prepararon muestras compuestas combinando 5 muestras individuales y se analizó la acrilamida en cada una. Los alimentos se analizaron en su estado listo para el consumo, excepto el café y la panela que se prepararon en el laboratorio, siguiendo las proporciones comunes de consumo. El enfoque utilizado para la caracterización del riesgo es el margen de exposición MOE. Para el cálculo de este valor se utiliza la ecuación en donde EI es la exposición diaria total de la acrilamida para el sujeto, BDML es el valor de dosis de referencia seleccionada para la acrilamida y 1000 es el factor de conversión de miligramos a microgramos. El MOE es la aproximación usada para considerar posibles asuntos de seguridad relacionados con la presencia en alimentos de sustancias que son genotóxicas y carcinogénicas. También es la relación de dos factores, las cuales la aseguran para una población la dosis a la cual se observa un efecto adverso pequeño pero medible y el nivel de exposición de la sustancia considerada. En la última revisión del EFSA en el año 2015, el panel seleccionó para efectos no neoplásicos 0,43 miligramos de acrilamida por kilogramo, derivado de la degeneración de nervios periféricos en ratas expuestas a la acrilamida en el agua por 2 años, mientras para efectos neoplásicos se tomó 0,17 miligramos de acrilamida por kilogramo, derivados de datos de casos de adenomas y adenocarcinomas en la glándula de Harder en ratones expuestas a la acrilamida por 2 años. El panel consideró que si bien los tejidos para la formación de tumores pueden variar de roedores a humanos, la glándula de Harder es un punto de referencia prudente en el aseguramiento del riesgo para efectos neoplásicos de la acrilamida en humanos.
Esta figura muestra las concentraciones encontradas en los diferentes alimentos analizados. Se incluyen los valores individuales en color gris y la media en color rojo. Al observar esta figura y los valores de coeficiente de variación, la dispersión de los valores de concentración es alta, con valores entre 16 y 85%. Se debe tener en cuenta que en la metodología de estudios de dieta total usada, al realizar la mezcla de las muestras primarias favorece la obtención del valor promedio de concentración, suavizando los valores extremos. Por esta razón, en estudios internacionales se observan valores extremos más altos que los encontrados. Acá podemos observar la comparación de los resultados de concentración de diferentes estudios internacionales y los obtenidos en este. La comparación de valores desde un punto de vista estadístico es difícil debido a la información limitada que se publica en esos estudios y a los altos valores de dispersión. En la categoría de papas fritas pasabocas, el valor de la concentración media es más alto comparado con los valores reportados por la EFSA, la FDA y la Food Standard Australia y New Zealand. Las categorías de papas fritas a la francesa, pan y tostadas tienen valores de concentración media más bajas o similares a los reportados en los estudios internacionales. En la categoría del café listo para consumo muestra que el valor medio de concentración es más bajo que en los estudios internacionales en comparación. Cabe aclarar que los valores obtenidos en este estudio están por debajo de los límites de detección, cuantificación o reporte indicados en los estudios de la FDA y de la Health Canada. Acá podemos ver una gráfica de la exposición de acrilamida por edades. Los resultados indican que la exposición disminuye con la edad, influenciada por el aumento del peso corporal y las variaciones en el consumo de los diferentes alimentos, los cuales a su vez varían en la concentración de acrilamida. El modelo usado en el cálculo de la exposición, en donde se obtiene el valor de cada uno de los encuestados, mejora la confiabilidad de las estimaciones debido a que no son una dieta promedio para los cálculos y tiene en cuenta el peso corporal y los patrones alimenticios de cada consumidor. Los cálculos están hechos con los datos de consumo de la ENSIN del año 2005 y constituye la mejor estimación disponible de los datos de consumo actual. Por tanto, el modelo asume que los hábitos de alimentación no han tenido cambios importantes. Las conclusiones de este estudio nos muestran que el MOE calculado para los distintos grupos de edad indica que la acrilamida es un asunto de atención en salud pública respecto a sus efectos carcinogénicos, especialmente para los niños que tienen los márgenes de exposición más bajos. Las concentraciones más altas de acrilamida se encontraron en las papas fritas con una media de 635 microgramos por kilogramo y en la panela con una media de 521 microgramos por kilogramos. Los niños son el grupo más expuesto a la acrilamida vía alimentaria con valores promedio entre los 0,92 a 0,64 microgramos por kilogramo de peso corporal por día para los niños de 2 a 13 años y en el percentil 95 entre los 2,58 a 2,01 microgramos por kilogramo. Los adolescentes y adultos entre los 14 a 64 años de edad tienen una exposición a la acrilamida promedio entre los 0,43 a 0,17 microgramos por kilogramo de peso corporal por día y en el percentil 95 entre los 1,47 a 0,54 microgramos por kilogramos. El grupo de alimentos que más impacto tiene a la exposición de la acrilamida son la panela y las papas fritas. Todos los grupos de edades estudiados están expuestos a la acrilamida. Opciones de gestión del riesgo de acrilamida en los alimentos. Para reducir el riesgo de la formación de esta sustancia en los alimentos, debemos optar por utilizar materias primas con niveles más bajos de asparagina, que es el aminoácido precursor de la acrilamida, lo que puede reducir la formación de esta sustancia durante su procesamiento térmico. Implementar buenas prácticas de manufactura que sean adecuadas durante la producción de los alimentos, lo que incluye la limpieza y desinfección de los equipos, manipulación adecuada de los ingredientes y el control de la higiene en general, lo que puede minimizar la contaminación cruzada y mantener la calidad de los productos finales. La reducción del pH en la masa o en la solución de remojo puede disminuir la formación de la acrilamida, ya que afecta la reacción de Maillard, que es responsable de la formación de esta sustancia. Reducir el tiempo de cocción y o disminuir la temperatura puede ayudar a limitar su formación. Mantener también niveles óptimos de humedad relativa en el ambiente puede ayudar a reducir la reacción de Maillard y por ende la formación de la acrilamida.
También se debe modificar las características organolépticas de los alimentos, como el color, el sabor y la textura, ya que pueden influir en los parámetros de cocción y en la formación de la sustancia. Podemos optar además por adicionar enzimas como la asparaginasa, que puede reducir los niveles de asparagina disponibles en la formación de acrilamida durante el procesamiento térmico. Conclusiones. La acrilamida genera características en los alimentos que son apreciados por los consumidores debido a la reacción de Maillard, que contribuyen a la aparición de aromas y sabores agradables. Sin embargo, ha sido clasificado como probable carcinógeno humano por el Instituto Internacional de Investigación sobre el Cáncer. La evaluación del riesgo implica considerar la cantidad de acrilamida en alimentos, la frecuencia y la cantidad de consumo, la población vulnerable y la evidencia científica disponible, así como estudios epidemiológicos. La Unión Europea ha establecido regulaciones y medidas para reducir la exposición a esta sustancia, enfocándose en la conciencia del consumidor y la adopción de buenas prácticas de manufactura por parte de las industrias alimentarias. Estableció además un nivel de dosis máxima permitida de 140 microgramos por día. Recomendaciones. Se debe fomentar la investigación continua sobre los riesgos específicos de la acrilamida y su impacto en la salud, especialmente en grupos vulnerables, y mejorar también estudios sobre dieta total. Se debe además actualizar y mejorar las regulaciones tomando en cuenta nuevos hallazgos científicos para establecer límites seguros de exposición. También se debe mejorar la divulgación sobre la presencia de acrilamida en los alimentos y los riesgos asociados. Además, es esencial educar al consumidor sobre la acrilamida, sus riesgos potenciales y cómo tomar decisiones informadas sobre su consumo. Se debe reforzar programas de monitoreo y cumplimiento para garantizar que las empresas cumplan con las regulaciones establecidas y opten por prácticas seguras. Estas son algunas de las referencias que utilizamos para la realización de este trabajo.